Hay una historia que me apasiona mucho, que lo dicen mucho los judíos, y es que según donde tú estés, eso vales. Y hay una historia narrada por uno de ellos que dice que un día un señor muriendo en su lecho de muerte le dijo a su hijo, mira, llévate este reloj y llévalo a una compraventa y pregunta cuánto te dan. Y luego viene. El niño fue y lleva el reloj a la compraventa. En la compraventa le dice, sí, te puedo dar 250 pesos. Él va anda el papá, mira, papá, me dan 250 pesos. Y dice, mira, ahora ve, anda un joyero, a ver qué te dan. Y va anda el joyero y el joyero le dice, mira, te puedo dar 2.000 pesos. Va él contento al papá, papá, ahora me van a dar 2.000 lo del joyero. Pues mira, ve ahora a un antique y allí lo que te digan, pues me lo dice. Bueno, fue a la antique y cuando regresó para atrás dijo, papi, increíblemente, me están dando 150.000 pesos por el reloj. Hola a todos mis amigos de Un Momento para Líderes con Raúl Burgos. Estoy feliz porque me motiva la oportunidad de traer amigos, invitados que puedan compartir principios que podamos aplicar en nuestro liderazgo. Principios que nos ayuden a hacer lo que hacemos de manera más apasionada, que nos puedan entregar herramientas y que con sus vivencias podamos crecer y ayudar a otros y poder entregar valor a muchos. Hoy estoy feliz porque tengo como invitado un gran amigo de muchos años, un gran empresario dominicano. Vamos a aprender un montón de cosas, como decimos los dominicanos, un montón de cosas hoy aquí con mi amigo Heriberto Arboleda, presidente del grupo Arboleda. Bienvenido, Muchas Heriberto. gracias, don Raúl. Gracias por el privilegio y el prestigio de estar tan bien acompañado. No, pero quítele el don, porque usted y yo Señorita vamos, Burgos. vamos lejos, vamos lejos, vamos Esa lejos. te gustó más, ¿verdad? Heriberto, quiero irme bien atrás porque tienes tanto que compartir con nosotros. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Recién, tu Bueno, hay barrio. que tener muy buena memoria para recordarse Lo que tú de tantos recuerdas. años. Bueno, la verdad es que los tiempos en que nosotros vivimos como muchachos fue algo tan diferente como se puede vivir ahora. Un joven, posiblemente 15 o 20 años, no le haga todos estos cuentos de historia, no lo pueden ni creer. Cómo era que vivíamos en un sector, un barrio donde el vecino al lado comía en nuestra casa y nosotros comíamos el de la de ella. Que la habichuela con dulce la hacía una persona, pero era para todos. Una convivencia, la verdad que espectacular, y es un fenómeno que se ha perdido. Pero esas cosas son las que yo recuerdo de mi juventud, ese compartir con los vecinos, esa hermandad con aquel vecino, aquel nuevo vecino que se mudó y nosotros éramos capaces de asumir sus retos dentro de mudarse, acomodarse, que todavía no ha conectado la estufa, ven, cocina aquí. Esas son cosas que yo como que me marcaron mi vida de una manera muy, muy especial. Mi padre era un hombre muy bondadoso y lo que hacía era criar a los muchachos del barrio. Y era un individuo de esto que salía los sábados, que iba, él decía que iba para la finca y la finca era el mercado. Entonces las personas que del barrio que no tenían vehículo y ni tenían posibilidad de ir al mercado, pues él le traía lo que ellos querían. No, que me trae un saco de mango, que estaba en época de mango. Ese tipo de cosas. Mi papá era un chistoso del hacer bien. Y eso fue algo que a mí me Wow. marcó mucho. Pero Ujú. tú estás describiendo un sentido de comunidad. O sea, tú Sí, naces con ese sentido de comunidad a tu alrededor. es así. Tú y tu familia no viven solamente ustedes. O sea, está el barrio, está el bienestar Sí, de sí, todos. sí, Entonces, de sí. ahí sacas un gran principio para tu vida. Me imagino Claro, que lo claro. ves desde ahí y es lo Ujú. que eventualmente, cuando tienes la oportunidad, quieres replicar. Sí. Yo entiendo que en la madurez y en el conocer a gente como tú, por ejemplo, donde uno se hace espejo de alguna de las buenas prácticas y actitudes del ser humano, pues aprendí qué desechar y qué coger. Entonces, en desechar, evidentemente hubo que desechar muchas cosas, porque lamentablemente en los barrios
de República Dominicana, donde la clase media baja y la clase baja tiene pocas oportunidades. Hoy podemos ver y criticar y decir estos jóvenes que andan en un motor atracando, que andan haciendo cosas mal hechas, pero que en el trasfondo de eso hay Hay una razón mucha social. historia de tristeza, de poco respaldo. Y cuando hablo del poco respaldo, el poco valor, ni siquiera hablo del gobierno ni de las instituciones que deben y están llamadas a aportar a esas oportunidades, sino que también la misma familia. Hay una historia que me apasiona mucho, que lo dicen mucho los judíos, y es que según donde tú estés, eso vale. Y hay una historia narrada por uno de ellos que dice que un día un señor muriendo en su lecho de muerte le dijo a su hijo, mira, llévate este reloj y llévalo a una compraventa y pregunta cuánto te dan. Y luego viene. El niño fue y lleva el reloj a la compraventa. En la compraventa le dice, sí, te puedo dar 250 pesos. Él va ante el papá, mira, papá, me dan 250 pesos. Y dice, mira, ahora ve anda un joyero, a ver qué te dan. Y van del joyero y el joyero le dice, mira, te puedo dar 2,000 pesos. Va el contento del papá, papá, ahora me van a dar 2,000 lo del joyero. Pues mira, ve ahora a un antique. Y allí, lo que te digan, pues me lo dice. Bueno, fue a la antique y cuando regresó para atrás dijo, papi, increíblemente, me están dando 150,000 pesos por el reloj. La enseñanza de todo esto es que tú eres el mismo reloj donde quieras, tú eres el mismo individuo. Pero según las circunstancias en el momento, cómo te valoren, es que tú serás. Y tu contexto. Tú valdrás. Entonces, nosotros en esta sociedad es muy difícil conseguir gente que valoren, e inclusive padres, madres, familiares, porque a veces están sumergidos en sus propias situaciones de necesidades, en sus propias situaciones de inseguridades. Claro. Y eso es algo que perjudica mucho el futuro de un país. Por supuesto. Y en ese ambiente que tú recuerdas, ¿en algún momento se te ocurrió, en ese contexto, tu niño ahí bregando con todas esas precariedades, que tú podrías hacer algo de significado en tu vida? Sí. Eso, ¿Lo pensaste? Sí. Yo tuve desde muy niño, evidentemente yo tuve a mi lado un padre que me exhibía como un trofeo de que yo era el niño más inteligente, de que yo sacaba muy buena nota. Y es posible que realmente yo no fuera inteligente. Pero él se lo creyó y me lo hizo creer a mí. Me lo dijo tantas veces que yo veía en mí que yo no tenía capacidades, que yo me daban luz a pensar cosas que yo pensaba. Por ejemplo, con el arte, que me gustó siempre la pintura, la música clásica. Y en un barrio, tú pensar en una música clásica era que tú estabas loco. Tú pensar en pintura era que tú estabas loco. Cuando todo el mundo lo que estaba en otro tema, incluyendo temas de pandillaje, drogas, jugando vitilla en la calle, jugando carrito de cajebola, en el club ir a jugar pelota y traerle ya un problema porque se pelean. Y todo ese tema que envuelve esa convivencia en los barrios. Y de ahí nació mucho ese tema yo de ayuda, de que vamos a hacer una sociedad, una asociación para comprar guantes de pelota para los niños. ¿Tú estás en el barrio todavía? No, ya. No, ya Bueno, que sale del no, barrio. perdón, estando en el barrio, ando siendo un pequeño joven, 14, 15 años. La inquietud que tenía era muy fuerte. Y ese deseo de superarme, de estudiar, que era muy difícil para un joven en un barrio muy complicado. Pero tú le das crédito a ese estímulo de tu padre, entonces, que te hizo creer en ti mismo y te hizo, o sea, eso te hizo soñar, te hizo pensar más allá de tus circunstancias. Sí. Ahora, me recuerda esa historia de un gran músico o pintor, ahora no recuerdo, debiera saberme el nombre bien, pero bueno, discúlpeme que la edad es un tema complicado. Y es la historia del niño que del colegio le mandaron una carta a la mamá para decir que el niño no lo querían en el colegio porque el niño era muy bruto. Yo creo que fue Alba Edison, me parece a mí. Y la mamá guardó esa carta y el niño le preguntó, mamá, ¿pero qué decía la carta?
Dice que tú eres un niño sobredotado y que tú no tienes, el colegio no tiene capacidad de poderte enseñar a ti nada. Luego después, que este señor se hizo gran famoso y uno de los grandes pensadores y intelectuales, inteligentes, muere la mamá y él encuentra la carta y la lee. Y la carta era del director del colegio diciendo que este niño no tiene capacidad, que es bruto, que no aprende nada, que de él no se va a sacar nada, que lo retire del colegio. ¿Qué quiere decir eso? Que en el lugar que esté será valorado y será lo que es según te valore. Wow, ya yo estoy viendo que tú me vas a responder con historia, con parábola. Ese soy yo. No, ya yo veo, pero o sea, yo te veo soñador desde niño. Yo te veo que tú naciste con esa. Yo tenía un negocio a los 15 años, donde yo era el mensajero, el vendedor, el instalador, el que cogía el teléfono, el recepcionista. Y para repartir la mercancía, yo cogí un motor prestado de un señor que manejaba un camión. Entonces, mientras él manejaba el camión, me prestaba el motor para yo hacer mi diligencia. El teléfono que yo daba en esas tarjetitas era de mi casa. Y cuando yo, en las mañanas, que mi casa estaba solo, yo estudiaba en la tarde, pues yo era que levantaba el teléfono y decía, soportes industriales para servirle. No puede. Y si me decían, no, me pase por favor con un vendedor, un momentito. No. Sí, aló, sí, cómo no, sí, va a pasar un técnico por allá. Oye bien, la historia de la Yola a Puerto Rico. Yo quiero que tú me hagas esa historia. Mira, en esa desesperanza de los barrios, cuando tú pretendes ser serio y honesto, pues mira que a los vecinos, a lo que se han hecho de dinero, que tienen un buen carro, es porque están en política, o lo que llegan de Nueva York con unas buenas cadenas, unas buenas mujeres, un Z28, bebiendo todo los Remy Martin. Aquello entonces era la bebida del ricón, del nuevo rico. Entonces, los jóvenes es muy fácil desenfocarse, desalentarse, porque yo era muy bueno en el colegio. Yo siempre fui segundo o tercero mejor del colegio, pero cuando llegaba a mi casa la realidad era otra. ¿Cuál era? Que un muchacho que se llamaba Moreno, que en el barrio era un muchachito que limpiaba zapatos y no sé qué cosa, se fue para Nueva York, que se fue a una yola, se fue a Nueva York y allá vino al año lleno de cadenas y los mejores zapatos y los mejores carros y compraba casas esa es la historia del barrio que sí, circula. Entonces, esa es la atmósfera con que tú te crías Sí. y donde tú tienes que sacar inspiración. Uh-huh. Es complejo cuando tú no estás en la otra parte. Entonces, tú me estás dando el contexto para entender esa realidad. Sí, que es una realidad de nuestros barrios. Uh-huh. Entonces, se me ofrece una oportunidad de irme para Puerto Rico en una yola. Uno de mis grandes amigos tuvo la travesía, me invitó, y yo le dije que no, que eso, imagínate cómo yo me voy en una yola, que mi mamá va a sufrir mucho, no sé qué cosa, no. Pero el tipo llega a Puerto Rico, llega a Nueva York, el tipo manda fotos de allá, con unos jeans Levi nuevos, con unos zapaticos de colores de esos que estaban de moda, que aquí uno se lo podía comprar, unos Zodiac, creo que se llamaba hoy. Todas esas... te fue trabajando todo eso. Pero claro, porque tú comienzas a pensar, oye, quiere decir que el objetivo es eso. Y a Nueva York de alguna manera. El objetivo no es yo graduarme de la universidad. ¿Por qué? Porque yo veía gente en el barrio graduada de la universidad que no podían trabajar, ni tenían trabajo en ningún sitio. Profesionales que veían. Mayormente había un grupo de PLDistas que vendían y que habían estudiado 4 y 5 profesiones. Pero tú lo veías en la calle vendiendo revisticas, los pobres sin condiciones. Quiere decir que esa gente intelectual, seria, honesta, no tenía espacio, porque la proyección para el supuesto éxito era llegar de alguna manera u otra donde esos valientes, muchachos malos, llegaron y se hicieron ricos, multimillonarios. Todos están muertos hoy,
pero en ese momento tú no piensas en eso. Entonces, llega una oportunidad y es que yo tenía unas actas de nacimiento de unos familiares puertorriqueños de mi mamá. Entonces, que a mi mamá la había traído a un viaje y vi la oportunidad de cambiarla por un viaje. Entonces, se planificó el viaje, yo fui varias veces a las reuniones y demás. Y nos fuimos de madrugada, nos fuimos a Miche. Salieron Para de llegar a Miche de Santo Domingo, Ajá. del barrio. Pero a Michel por tierra. Sí, nos fuimos en una guagua de uno de los... Organizadores. Sí, no, de los que iban en el viaje. Ok. Que lo iba manejando un hermano y lo iba a llevar al destino. El destino era llevarnos a Tamiche. Eso fue como 7 horas dando vueltas, porque esas calles antes eran caminos vecinales. Por supuesto. Era tierra. Y llegamos allí. Yo recuerdo yo nunca había visto tanto mosquito en mi vida. Eso eran una cantidad de mosquitos, porque nos metían en las playas y con la humedad de los arrecifes ahí y de los manglares. Pero una cosa de película. De noche, esa vez estaba la luna llena y había mucha luz. Entonces, la yola la tenían enterrada en la arena. Y todos nosotros teníamos que paliar. Como yo no tenía mucho físico y era un poquito enfermizo y medio delicadito, pues yo fui de lo que menos palié, pero entonces yo tenía que mantener la dirección. No, palen para acá, tiren para acá. ¿No? Supervisando. Sí, supervisando. Entonces sacaron la yola. Es una cosa impresionante. La entierran en la arena. Para que no la encuentren las autoridades. Para que no la encuentren. Ya. Y le ponen arriba ramas y cosas. Y también los motores lo entierran. Luego lo sacan. Hacen el agujero, le ponen rama de coco y ahí meten el motor y luego le ponen rama y arena. Entonces después lo destapan y sacan el motor y lo montan. Todo esto, todo el mundo, ¿eh? Sí. Ellos serán los que organizan, serán 8, 7 y hasta que sale el bote. Y arrancan ustedes entonces. Un viaje de gente. Éramos 30 y pico, casi 40 personas. Bueno, eso fue horrible. Vómitos en el camino, grito, lloro, rezadera. Eso fue enorme. Una cosa, había mujeres, hombres, jóvenes, había un muchachito como de 14 años. Bueno, el caso es que llegamos a Puerto Rico. Después de bregar con todas esas olas y todos esos problemas y que si los tiburones no van a comer, que se va a hacer de mi mamá, que qué va a hacer de mi papá, que mis hijos lo dejé. Eso era todo lo que se escuchaba en los gritos y en el clamor de toda esa gente asustada. Y cuando llegamos a Puerto Rico, nos tiramos de esa yola y salimos y era una playa. Y ahí corrimos. Entonces ellos nos decían, corran. Nosotros llevábamos una ropita, la teníamos envuelta en un plástico, en una bolsa plástica, pero bien cerrada, porque había que nadar. Porque te tiran de la yola, tú tienes que nadar un poco. Entonces, para que no se mojara, y ahí tú metías el dinerito y demás. Había algunos que traían pistola. Uy, yo tenía 16, 17 años más o menos. Yo tengo 59, ya sabrás. Y llegamos a Puerto Rico. Salimos corriendo hacia la playa, uno ayudándose uno a otro, hacíamos cadena para que pasaran los más jóvenes y las mujeres. Bueno, pero un drama. Sí, pero y una cosa, todo el mundo asustado, pero cuidándose uno a otro. Cuidándonos, protegiéndonos. Ya éramos familia, porque habíamos pasado por una situación. ¿Qué tiempo la travesía? Fue un día entero, hasta la mañana. Y cuando llegamos a Puerto Rico, que salimos corriendo, algunos por un punto, otros por otro, llegamos a un pueblecito, y en ese pueblecito era muy temprano, eran 6:30 de la mañana, algo así, y vimos los carros pasar, y nos decíamos, pero esos carros son igualitos que en Santo Domingo. Nos habían dejado... No, hombre. Por Sabana de la Mar, porque... No me digas.
O sea, le dieron no toda está la vuelta. faro, no está Sí. faro. Y había gente que había vendido su casa, su motor. Había uno que había vendido su burro de billetero, porque aquello entonces había un burro billetero en el pueblo y ese espacio ¿Era de él? Sí, era la familia, era de mi abuelo. Y país en Yola. No, y no. Y como le dicen, se dice tanto nadar para morir en la orilla. para morir en la orilla. Sí, esa impotencia de la injusticia. Bueno, pues mira, la angustia nosotros anduvimos buscando a ese señor Ujú. mucho tiempo para supuestamente, Sí, tú sabes, hacer justicia. vengarnos. Pero primero que eso es algo que está muy bien planificado y eso no son individuos cualquiera, esos son tigres que están en la capacidad de Sí, engañar a quien sí. está que engañar. Lo peor de todo esto es que nosotros sentarnos a meditar o a pensar en lo que pasó, lo que estábamos pensando es cómo nos vamos otra vez. Esa fue la reacción. Sí, porque el objetivo de, yo no te voy a decir del 90% del dominicano, porque es muy probable que algunos no tuvieran la valentía de poder hacer una travesía como esa. Pero en República Dominicana en ese entonces todo el mundo quería irse a vivir fuera. En tu caso, ¿tú planificas regresar o aprendes alguna lección? Bueno, resultó que yo continué estudiando, continué con mi vida. Ya yo creo que yo no tenía otra oportunidad más de irme en Yola porque eran caras y yo la había pagado con los documentos que yo tenía y yo no tenía dinero para poder pagar un viaje. Porque todo el que pagaba un viaje era porque se había desprendido de algo o le habían mandado de Estados Unidos en aquello entonces $4 o $5,000. Entonces, es muy claro que yo no podía soñar otra vez. Si tú fueras a sacar una enseñanza de esa experiencia, ¿cuál sería? Mira, yo no creo que esa sea la experiencia más desagradable que yo he tenido. Después de adulto y de emprender, yo creo que los momentos más difíciles yo lo he pasado en impuesto interno. Discutiendo y hablando sobre un cobro que me están haciendo que no es justo. Pero ¿qué te enseñó esa experiencia que tú pudiste aplicar? Que ya yo no le tengo miedo a nada. Ya. O sea, yo vi la vida, la muerte, Ya. resucité. Estando de frente a esas realidades, y tú siendo un dijiste, niño. ya, ¿a qué le voy a tener miedo? Y siendo un niño. Siendo Sí. un niño de 16 o 17 años. Pero evidentemente que la lección más grande de todo esto fue que había que salir. Ya. Había que salir del barrio, había que salir de aquello, o si no, íbamos a vivir en ese círculo. Y eventualmente tú encuentras unos mentores que te ayudan a salir de ese círculo mental. Y yo sé que tú mencionas una persona en particular. Que tú me dices que fue como un padre. Háblame un poco de él. Bueno, yo tuve dos personas que admiro con todo el corazón, porque fueron dos personas que hicieron el trabajo del Antic en el... Sí, que te valoraron. En el libro. Te vieron y dijeron, no, es un reloj. En el reloj. Esos personajes hicieron eso, me valoraron. La primera persona fue yo teniendo 21 años, después de mucho susodicha para estudiar, para conseguir, después de vivir en la calle, mucho pasar. Porque evidentemente uno era el individuo raro, uno era el individuo extraño. Inclusive mi papá peleó conmigo y me sacó de mi casa a temprana edad porque yo era inquieto. Pero él te apoyaba muchísimo. Sí, pero mi papá fue criado en una situación muy compleja. Mi papá fue criado, su papá murió estando joven, su mamá también, fue abandonado desde temprana edad, huérfano. Él pudo hacer lo que pudo. Y él dentro de lo que pudo, lo que sabía hacer era ser estricto con uno, bastante duro, una persona con problemas de alcohol, muchísimas cosas que traumatizaban el que él pudiera tener un buen pensar o una buena práctica de educación porque no la había visto, ni la conocía. Entonces, yo lo que te puedo decir es que él hizo lo mejor. Pero cuando él encontró un destructor en la casa, que era yo, porque él compraba una lavadora, una licuadora, y yo estaba para ver quién daba la vuelta para desarmarla, para ver cómo que funciona por dentro.
por tu ser curioso, Sí, inquieto, sí, con sí, las yo cosas desarmaba cualquier mecánicas. cosa, un Él lo carro, interpretó como, un como un destructor. destructor. Esa era Ya, la palabra que él usó. Yo ya, no puedo tener un destructor en mi casa. no te supo leer, no supo leer. Bueno, es que es muy difícil Sí, también. o sea, Sí, sí. pensar que él pudiese haberte leído es mucho pedir. Sí, es mucho pedir. Pero llega este señor, Que esto es una enseñanza para los padres, para nosotros los padres, en que los niños tienen un valor y ese valor va al estándar o a la altura de que tú le dices, no de que ellos se lo crean, que tú le dices. Eso es poderosísimo, ¿eh? el valor de las palabras, Eso es muy de la poderoso. declaración. Eso es muy Entonces, poderoso. este señor, cuando entra en tu vida, don Miguel, Sí, don Miguel él, entra después. Quien entra primero en mi vida, dándome un cambio, una dirección muy clara y contundente, fue doña Mireya Camilo. Doña Mireya, una mujer luchadora, muy vanguardista, soñadora. ahí nos conocemos, tú Sí, y yo. ahí nos Estamos conocemos tú hablando y de yo. 35 años más, 37 años atrás. Sí. Y esa señora, pues, cogió un grupo de jóvenes. En ese entonces nosotros éramos jóvenes. Y esos jóvenes, ella creyó en ellos. Había de ellos en droga, habían... Yo recuerdo cómo yo iba a la iglesia. En ese lugar íbamos todos vestidos como nos dé la gana, nos hacíamos esas reuniones y el joven no se cohibía porque eran las puertas abiertas Era un para... espacio seguro para jóvenes llegar en cualquiera fuera su condición, realmente. Y ese abrazo de ese doña Sí. Mireya decir, tú vale, y Ujú. todo lo que veía era lo bueno de uno. Ella no miraba nada malo, ¿no? Ella veía en mí un músico, veía en mí un artista, me puso a hacer cosas de arte también. Doña Mireya era una cosa impresionante. Me puso a tocar batería, me mandó un curso de batería, era una cosa como de, algo tú tienes que tener, ven, tú tienes que tener algo, yo te lo voy a buscar y eso hizo. Tremendo que tú Y recuerdas esa me inversión. hizo un hombre de creer, de tener Wow. fe, de creer en la provisión, en que yo doy, recibo, lo que tú siembras, Sí. cosecha. Es un principio que creemos que aplica a todos y en todas circunstancias de la vida. Lo que tú siembras, eso tú cosechas. Cosecha. Y si tengo algo que enseñar en mi vida, cuando se habla de finanzas, ese es el principio. El que da, recibe. Recibe. Más bienaventurado es dar Dar que que recibir. recibir. Oye, pero es impresionante tu historia. Eventualmente, Heriberto, yo así te dejo, porque yo salgo, yo me caso, yo me voy a los Estados Unidos, ¿verdad? A hacer carreras por allá. Pero después regreso y te veo prosperar de una manera extraordinaria con el negocio que abres con tu nombre, Arboleda. Pero hay dos historias que a mí me apasionan oírlas y quiero oírlas de nuevo. Eh, Cuando tú empiezas Arboleda, que son de tus intentos de creatividad y de curiosidad, tú andas ya con temas de ventanas, pero entonces tú te vas a España. Cuéntame esa historia, porque Esa es una historia muy... Cuando me voy atrás, me doy cuenta que una historia muy significativa, pero muy atrevida. Porque aquel momento yo trabajaba en una empresa donde me querían mucho y tratando de buscar de que yo no me fuera nunca de la empresa y yo de no irme porque yo me sentía muy bien allí. Pero hubo un cambio administrativo y entonces la persona que estaba allí, que era la persona que como que me valoraba, pues se va. sale. Ujú. Entonces los que estaban ahí lo que hicieron fue morderme porque yo ganaba más dinero que los mismos administradores y gerentes, porque yo pasé el área de venta. Entonces vivía un poco tenso. Y esa tensión llegó a que ellos decidieron que en vez de nosotros ser empleados, no, que formáramos una empresa. Nos buscaron un abogado y firmamos todos, hicimos una empresa. Con el objetivo, porque después yo conocí al abogado, que nos hicimos muy amigos, y él me comentó que el objetivo era buscar la manera de no liquidarnos. Sí, porque es un dinero. Entonces nos sacaron a la calle, oye.
No, nosotros le vamos a vender materiales y ustedes lo instalan y venden. Y nosotros soñando, y no nos dieron alternativa también. Entonces nos fuimos a la calle. Al irnos a la calle, pues evidentemente ya teníamos libertad de venderle a quien nosotros quisiéramos, comprar lo que nosotros quisiéramos, pero yo no me sentía coherente con lo que yo pensaba acerca de la fidelidad, ponerme a hacer lo mismo que hacía la empresa. Entonces lo que hice fue que comencé a buscar datos de fábricas de ventana, aluminio y vidrio fuera del país. Y a la primera que fui fue a Puerto Rico. Y en Puerto Rico pues me traje unas cantidades de ventanas muy típicas del país. Y comencé a vender aquí varios proyectos con esa naturaleza. Pero no llenó mi satisfacción. ¿Por qué? Porque no eran herméticas como yo las soñaba, que no tenían doble vidrio, insulado. Eso no existía, aquí nadie pensaba en eso. Mientras yo tenía Estamos siempre hablando la de inquietud. tiempos antes de las torres, o sea, Sí, sí, que eso ahí que cambia todo el claro. panorama. Entonces yo pensé de que, ¿por qué no? ¿Por qué República Dominicana no poder tener buenas ventanas? ¿Por qué República Dominicana tiene que pensar en cerrar toda su vida con estas ventanas que se vendían aquí, que eran muy poca hermética, poca resistente, no bonita, colores muy limitados, en fin? Y eso me llevó a irme a una feria a España. La primera vez que voy a España, voy a esa feria que de ventana, vidrio y puertas. Y allí estuve buscando una empresa que yo que la veía yo representarla en República Dominicana y que fuera algo realmente impactante. Yo no quería la mediana ni la chiquita, yo quería la mejor. Además, tú tienes una vena que decías artística, creativa, Sí, sí, buscando sí. algo especial. Sí, como yo en mis estudios lo que hice fue arquitectura, pues evidentemente eso traía un hilo conductor. Claro. Entonces allí yo recuerdo llegar a esa feria y a todo el que le hablaba y le mencionaba República Dominicana, pues me daban la espalda. Yo no te digo que literal, pero ponle la mitad, que me daban Media espalda. medio giro. Porque República Dominicana no era un mercado. Entonces no era nada interesante para lo que ellos En estaban aquel desarrollando en momento. Europa también, porque en España en ese momento se estaba haciendo la industrialización de Europa porque tenía mano de obra más barata. Ya. Y entonces todos los demás países, Francia, Alemania, Bélgica y todos esos países de la zona, pues exportar les salía más rentable. Iba a pensar ahora irse a República Dominicana de un servicio o a vender algo que no se sabe si va a funcionar o no, no me quiero meter en ese problema. Eso dicen ellos. Pero un amigo que me hice amigo de él en un stand, que él vendía vidrios curvos, y yo le decía que a mí siempre me había gustado el mundo del vidrio curvo y que yo había intentado en mi casa, en el patio, intentado doblar un vidrio. Pues le hago todas esas historias y él se emociona conmigo y me coge como lástima. Usted dominicano está soñando este niño. El soñador. Y nos hicimos ahí. Ajá. Yo todos los días que iba a la feria, al stand de él iba a saludarlo. Y él me cogió cariño y me dijo, mira, te voy a presentar a unas personas que son de una empresa belga, que de todas las que están aquí en la feria es la mejor. Ellos son belgas, son como alemanes, pero si eso es lo que tú quieres, yo sí, eso es lo que yo quiero. Y él me lleva ante este señor, que hoy somos hermanos. Wow. Y este señor es que me conduce y abre un nicho, o un espacio, mejor dicho, para exportación hacia Latinoamérica, soñando en Latinoamérica, pero la idea era República Dominicana. Pero es la relación o, digamos, tu facilidad de conectar con personas que te abre esa puerta. Mira, yo pienso que hay una gracia en el ser humano y esa gracia es atractiva para los buenos y repele los malos. No quiere decir que cuando tú tienes esa gracia no se te pegan los malos, porque también nosotros somos desobedientes. Muchas veces tú mismo te dices a ti, mira, yo con este señor no voy a negociar. Y negocias tarde o temprano porque él tiene una capacidad de enredarte y te enredó.
Pero la gracia en el ser humano es una cosa muy peculiar. Y eso se consigue poniéndote en el zapato del otro, siendo Sí, cariñoso sí, con el obviamente, otro, empatía. empatía, pues. Pero déjame decirte, Ajá. Heriberto, que es cierto, hay una gracia común, Mm. ¿verdad? Que quizás todos tenemos o podemos tener, pero hay una gracia muy especial que yo puedo decir que tú la tienes. O Sí, sea, que gracias. he caminado contigo y he andado y he visto eso. Así que no estuve ahí en ese espacio, pero me lo puedo imaginar. Sí, sí. Tú trabajando con este muchacho, hablando, hasta que él te presente el jefe. Eventualmente te conectas y ese es el punto de inflexión que hace Arboleda, ¿cierto? Porque yo Sí, entiendo sí, sí. que tú te haces el representante y es el momento específico cuando se empiezan a hacer las torres, ¿cierto? Es así, Y correcto. eventualmente es ese tipo de ventanas y vidrios y todo eso el que necesita el país, ¿cierto? Correcto. Evidentemente que el ser honesto y serio en un país como este puede ser muy desafiante, pero yo apuesto por eso. Yo apuesto que y considero y creo que el empresario, el negociante, el que emprende, no tiene que ser ni malo, ni estafador, engañar. Para prosperar. Te vendo Sí, uno y le saco media libra y sí, te la vendo por una. La pesa sí, falsa aquella. sí. Yo creo que se puede. No te estoy diciendo que es fácil, Ujú, porque es más fácil evadir impuestos que pagarlo, ¿eh? sí. Y en mi ser no está evadir. Y Yo ya tú quiero dijiste, pagar. ya dijiste ahorita que posiblemente el capítulo de más amargura, No, eso es más que el de la terrible. Yola, Eso es es el terrible. del impuesto. Pero no nos vamos a amargar, Pero no porque es de los mira, impuestos, es de ajá, irte a ajá, un escritorio de un individuo que está del otro lado, donde le están dando una comisión porque tú te hayas equivocado, porque buscaste un contable que hizo un desastre, que ese contable no hay universidad aquí que hayan capacitado en ese entonces para que pueda abastecer todo lo que necesitaba el país en ese momento. Porque aquí no vimos sin contable, aquí lo cogíamos cualquiera, lo metíamos y tuvimos desastre en la contabilidad, no yo, muchas empresas. ya, Y entonces tú llegar allí a discutir con un individuo que tú no le puedes decir, discúlpame que me equivoqué, perdóname que me equivoqué. ya, Todo es que tus errores valían lo que ellos entendían que ya. necesitaban para Digamos, comisionarte. esa arbitrariedad Sí, sin de conciencia, encontrarse sin inconsciente. justicia. Pero no te Sí. quiero amargar, no te quiero No, amargar. si Porque ya yo no me tengo, amargo, ya no. tú No, pasaste, no, pero no. oye, yo tengo dos cosas que necesito que toquemos en los minuticos que nos quedan. Que no nos quedan mucho, pero esto ha sido riquísimo. Porque, bueno, tu empresa prospera basado en tu trabajo, en tu seriedad. Te conviertes en una empresa referente para todas esos torres y esas hoteles y cuantas cosas y moles y bueno, eso sucede y es un testamento desde donde vienes, lo que hablamos ahorita, como tú soñaste y lo que logras. Pero hay dos cosas que quiero que mencionemos, porque eventualmente en todo esto que tú mencionas te envuelves con un tema de vino y de una de una viñeda. Yo quiero que tú me hables cómo es eso, explícame. Mira, eso tiene mucho que ver con lo que te dije inicialmente. Este muchacho que me llevaron a conocer a este stand de esa empresa que se llamaba Reynars, esa empresa belga, élite, donde un dominicano no podía entrar, que entré gracias a que ese muchacho, ese señor, creyó en mí. Ese muchacho que yo te digo que hoy es mi hermano, entonces, él tenía unos viñedos en las afueras de Barcelona. La empresa estaba en Cataluña, o sea, la sede de Reyners para Latinoamérica estaba en Cataluña. Cuando yo visitaba a este señor, pues como en los fines de semana él se iba al campo y yo había fines de semana que me pasaba en Barcelona y tenía que esperar que la empresa abriera, que sería el lunes, pues me iba con él y nos fuimos al pueblo. Pero tú entiendes que tú estás cultivando una relación, ¿verdad? Bueno, más que una relación, ese muchacho yo comencé a amarlo Sí, porque es sí. mi hermano. Y este señor, pues comenzamos una relación muy fuerte. Su papá se enamora de mí, yo me enamoro de su papá. Pasamos muchos momentos de chulería, de trabajo, de probar vinos. Y yo era el dominicanito que quería aprender, el que me sentaba en una mesa y me daba una hartura de carzot,
que es un plato exquisito de esa zona, que comía costillitas de cordero y ya yo no sabía si me había comido 15 o 38, pero era una cosa, porque yo vivía eso, a mí me gustaba, era diferente para mí. Entonces ya tú te imaginas un dominicano que le hablen de vino. Entonces yo me involucro ahí, pero yo me involucro primero por la tierra, ni siquiera es por el negocio del vino per se, sino como agricultor. Entonces en el 2008 yo tuve la oportunidad de hacer realidad algunos sueños que yo tenía con respecto al vino. Fue que en el 2008 vino una crisis muy grande en España. Entonces muchos de los que tenían adquisiciones de fincas, porque son fincas pequeñitas de familias, que nunca pensarían en su vida vender, en el momento del 2008 tuvieron que hacerlo. Ya, en esa Entonces, crisis. esa crisis. Entonces, yo fui el dominicanito que llegué a ese pueblo y que se compró varias fincas y que venían gente, óyete, yo te vendo la mía también. Ya. Entonces, yo era el magnate de, tú sabes. Tú fuiste el salvador para No. mucha de esa gente. Para mucha de esa gente. Y así comenzó La aventura. la aventura vinícola. Después de eso ha llovido mucho. En esa cooperativa, en ese entonces se hacían como 400,000 botellas al año. Hoy debemos andar por más de 2 millones de botellas. Hoy tenemos aceites de oliva, tenemos vinos premiados con medalla dorada de Bruselas. Tenemos el mejor vino del mundo del año pasado, de menos de $30, euros. O sea, ha habido una historia fantástica en ese mundo del vino. De esa compra que fue realmente una situación, una oportunidad y realmente un rescate para esas Así mismo familias, ha venido a este negocio próspero, creciente, pero ahora mismo reconocido Sí. con ese. Yo lo probé en mi otro viaje. Yo a o veces sea, no lo creo. Yo mismo a veces veo los premios y esa cosa y no lo puedo entender. Porque un premio de esto significa como ganarte el Miss Universo o el En ese Oscar mundo. en el mundo del vino, el Oscar del vino. ¿Tú ¿no? disfrutas el proceso completo de Eso es lo que más disfruto. Más que beberme lo disfruto más el proceso. ver todo de Sí, dicho sí, vino? porque yo creo que en la vida esa es parte de lo que es el éxito. Es disfrutando cada cosa en el día. Y cuando llegue el objetivo, pues lo vas a celebrar. Pero ya tú lo disfrutas. Sí, El es camino. el camino, no es el destino. No, el Sino camino. tienes que aprender a disfrutar el camino. Nos lleva a lo que le pone la tapa al pomo ya, lo que le pone ya el cierre de todo esto que estás presentando, que es el proyecto de Dominicana se transforma, Qué cosa más que linda toca tu eso. corazón. Pero yo no sé si tú recuerdas ese día, pero cuando a mí me llama Juan Beriken a mi casa en New Jersey, Raúl, ¿quieres ir a la República a ver, a oler el país, a ver si es un país de transformación? Estoy hablando de la organización de John Maxwell. Sí. Cuando yo cuelgo esa llamada, yo no sé si tú recuerdas Claro esto, que sí, pero sí. a la primera persona que yo llamé fue a ti. Sí, sí, así es. Llamé a Heriberto y te cuento la llamada y tú de inmediatamente dices, no. Ven para acá. Ven para arranquen para acá, que este es el momento y esta es la oportunidad. Y qué aventura realmente fue ese tiempo. Establecer Dominicana. Eventualmente fundamos Dominicana se transforma y tú fuiste integral en todo lo que fue conectarnos con cuantas personalidades fue necesario para traer al doctor Maxwell 2 o 3 veces y cantidad de entrenadores. ¿Qué memoria? Estamos hablando del 2021, del país estaba 21, empezando a abrirse. Sí. ¿Qué memorias tú tienes de Bueno, eso? mira, todo ser humano, lleno de sueños, ilusiones, muchas que saben que no van a ser cumplidas, pero la tiene que soñar porque eso muchas veces va a currar, como los niños, muchos otros. Y como un amigo que curró muchos años una niña hembra y lo que quería era un varón. Lo que no soñó era que esa niña se casaría con el que hoy le maneja su empresa. Entonces, él cucurró una hembra y su sueño salió por otro lado. Entonces, es posible que tú tengas algunos sueños que tú te cucurras y te sale por otro lado. No por como tú lo estás esperando. Porque la fe es loca. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que esa oportunidad de la fundación
formarse en la República Dominicana, el doctor Maxwell llegar, no era como tú lo habías soñado, pero tú soñaste con algo así, Sí, algo que pudiera ayudar a transformar la sociedad con valores. sí. Yo siempre he soñado cómo puedo ayudar a mi país, cómo dar de gracia a lo que de gracia he recibido. Eso me llevó a hacer muchísimos proyectos chulámbricos, de poder ayudar, de buscar dinero en fundaciones, de hacer proyectos de capacitaciones a la micro y mediana empresa, muchísimas cosas. Me llevó a rodar mucho. Pero cuando me llega esto a la mano, que tú me traes con esa llamada, que comenzamos a trabajar en hacer posible ese proyecto. Para los que no conocen del proyecto, debo darle un poquito de introducción. El proyecto de Dominicana se transforma, se trata de que el John Maxwell, en su recorrido, sueña dejar un legado al mundo. Y en ese legado pensó que como si él tenía la capacidad de poder transformar empresas, ¿por qué con esas mismas habilidades y esa sabiduría y esos casi 100 libros que había escrito en ese momento podían servir para eso? Entonces se hace una fundación de que recauda fondos y se va a Latinoamérica a sembrar eso, en vez de una empresa, un país. Y ese país, evidentemente, se hacía con unas técnicas que ya estaban avaladas en educación para poder aprender a Valores, habilidades. Y habilidades grandes. en esas habilidades, pues él incorporó los valores. ¿Por qué? Porque en los estudios y análisis que se han hecho, los países más ricos son los que tienen más valores. Entonces ya te puedes imaginar que si yo quiero sembrar riqueza en el país y no voy por debajo con los valores, pues eso se pierde. Entonces cuando te digo que yo acucurré un sueño de cómo sembrar en mi país, Tú querías agregar valor sí, de alguna forma cómo más y y mejor te llega a la valor mano. puedo darlo si no es con desde abajo. Ahora mismo nosotros tenemos más de 200,000 niños recibiendo clase del proyecto escrito por John Maxwell para los valores En la educación con el programa Yo Lidero. con el programa Yo Lidero, que se está en escuelas privadas y en escuelas públicas. Ahora mismo tenemos más de 400,000 personas que han recibido de alguna manera u otra en mesa de transformación integrarse al proyecto, que son de 14 a 10 semanas, que cada semana se juntan para hablar de uno de los valores, con una técnica que se llama mesa redonda, donde eso irradia hacia abajo toda una transformación, un cambio fuerte de corazón interno, Es espectacular. tremendo. Y lo Eso, que yo veo cómo encaja en tu historia es el círculo completo. O sea, aquel niño inquieto del barrio donde habían carencias, donde las oportunidades posibles hoy sabemos que no eran las mejores, que persiguió ciertas cosas que no eran las correctas, pero eventualmente por esa determinación y personas que vinieron a tu vida a sembrar valores, tú logras realizar sueños, cosas que quizás ni pensaste, pero ese círculo regresa a donde ya tú puedes entregar con tanta pasión los valores que tú sabes que son necesarios para que la historia tuya se siga repitiendo. Yo sí he disfrutado de este tiempo. yo también. Yo lo he disfrutado, inclusive conociéndote de muchos años, siempre aprendo hablando contigo y tú eres tan Gracias, divertido gracias. y la verdad que tu historia es tan, tan inspiradora. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cuál es tu legado cuando ya Heriberto no esté? Mira, yo pienso mucho en la gente, me gusta mucho la gente. Siempre he pensado en mis empleados, que estén bien, que estén mejor que yo. Mucho, mucho puede ser un tema de locura pensar de que mis empleados tienen que estar mejor montados que yo, que tienen que vivir al mismo nivel que yo. Cuando eso es antagónico, eso no es real. Pero eso es lo que yo pienso. No es un país comunista, es en un vivir para todos. No Entonces, es comunista, pero es comunidad. comunidad. Y me encantaría tener la posibilidad de poder sembrar en algo
que esto pueda llevarse a replicar como si fuera una implementación de algo que ha funcionado para que siga Un funcionando. plan piloto en un país donde podamos entonces bendecir no solamente este país, sino quién sabe cuántos más. Quizá es mucho pedir, pero no se puede pedir poco, siempre pide mucho. John Maxwell lo hizo y lo logró. ¿Por qué nosotros desde República Dominicana no podemos lograr hacer algo como eso? Y yo creo que esa enseñanza que él nos trae no fue una casualidad. Así es. Hay algo que también nosotros tenemos que sernos corresponsables de continuar esa misión. ¿Cómo se llama el barrio donde tú vienes? María Auxiliadora. Bueno, señores, de María Auxiliadora al mundo, ya ni siquiera a la República Dominicana. Un ejemplo que hemos tenido de una persona que ha podido superarse, ha podido aprender, ha podido aplicar valores y ahora los quiere sembrar en su sociedad. Qué oportunidad de oír un testimonio de vida. El éxito lo mide por cómo él pueda darse a los demás. Así que muchas gracias, Heriberto. Gracias a He dedicado ti, tanto este tiempo. mi Raulito querido. Gracias.